Todo el mundo habla de distancias, radios, kilómetros y superficies. Pero nuestros ojos jamás observan kilómetros. Observan ángulos. Esa es la primera verdad del problema. Cuando miramos hacia el horizonte, lo que el instrumento registra no es una distancia ni una desviación geométrica de superficie. Es un ángulo de depresión. Una orientación en el espacio. Nada más. Y sin embargo, la descripción clásica del horizonte parte de premisas que el instrumento nunca midió: un radio terrestre, una superficie esférica, una geometría predefinida. Se introduce primero la solución y luego se calcula lo que el observador debería ver. Surge entonces una pregunta que parece simple pero que tiene consecuencias profundas. ¿Y si el horizonte pudiera describirse completamente a partir de un único observable angular? ¿Y si, en lugar de partir de una geometría y calcular el ángulo que ella produce, partiéramos del ángulo y reconstruyéramos la geometría que lo contiene? Esa inversión es el núcleo del modelo. Introducción. Un instrumento apunta al horizonte y registra un ángulo. Un solo número. Pero ese número, tomado en aislado, no explica algo que sí se observa en la realidad. Más allá del horizonte, la altura oculta de los objetos lejanos sigue creciendo sin freno, cada vez más rápido, con la distancia. Y sin embargo, la brecha angular entre el horizonte y el eje óptico, la que separa lo que queda expuesto de lo que ya no se comporta de la misma manera. Esa brecha crece con rapidez al principio, y luego se aplana, como si se acercara a un límite preciso sin nunca tocarlo del todo. Una cantidad crece sin freno. La otra converge. Ese contraste necesita una explicación, y la perspectiva clásica, por sí sola, no la da. La hipótesis de origen. Esta idea no nació de una medición aislada, sino de comparar muchas imágenes, buscando un patrón que se repitiera antes, durante y después del horizonte. Lo que llamó la atención fue esto: el ángulo que efectivamente se mide en cualquiera de esas imágenes admite ser interpretado como el promedio de una acumulación angular reconstruida, no como un valor terminal. Y ese promedio puede explicarse de dos maneras compatibles entre sí, ya sea pensando en una rampa angular que crece linealmente hasta el doble de ese valor, o pensando en el ángulo subtendido por un arco de circunferencia, donde el ángulo central equivalente también resulta ser el doble del observado. Dos representaciones geométricas distintas, apuntando a la misma conclusión. No son dos verificaciones empíricas independientes, sino dos maneras geométricas equivalentes de representar la misma relación. De ahí surge la hipótesis central del modelo: el ángulo medido conserva memoria de todo el trayecto recorrido hasta ese punto, una memoria que no necesita reconstruirse con correcciones añadidas después del hecho, ajustes locales para cada situación, sino que puede leerse directamente del propio ángulo si se sabe cómo desarmarlo. Esa es la apuesta central del modelo, una alternativa más simple y más natural que ir corrigiendo caso por caso, porque toda la información ya está contenida en la medición original. La perspectiva clásica dice que el ángulo que subtiende un objeto es su altura dividida entre la distancia. Es una buena aproximación, y es real, no un simple término de referencia. Pero esa relación, considerada aisladamente, sin nada más, no genera por sí sola ni una distancia horizonte ni una ley de ocultamiento. Falta algo que la perspectiva simple, tomada sola, no contempla: una acumulación adicional que se construye a lo largo del trayecto, no solo en el punto de observación. La solución. Conviene decir, antes de seguir, que todo este método funciona en retrospectiva. No se parte de una teoría para predecir el ángulo. Se parte del ángulo ya medido, y se reconstruye hacia atrás que tuvo que haber ocurrido para producirlo. Y el punto de arranque de esa reconstrucción tiene algo genuinamente curioso. La perspectiva clásica dice que un ángulo subtendido es una altura dividida entre una distancia. Cuando esa misma razón, altura entre distancia, se evalúa exactamente en la distancia característica del horizonte, el resultado coincide con el promedio del ángulo medido. La perspectiva clásica no predice el horizonte de antemano, pero, mirado en retrospectiva, esa fórmula simple resulta ser la puerta de entrada correcta para estimar dónde debe estar esa distancia característica, sin haberla asumido antes de medir nada. A partir de ahí, integrar la acumulación angular es lo que separa este método de quedarse solamente en la perspectiva clásica. Si el ángulo medido fuera, de verdad, un valor terminal, el que subtiende un objeto fijo, la perspectiva simple ya bastaría, y no habría ni horizonte definido ni ocultamiento progresivo, solo una curva que decae suavemente hacia cero. Pero interpretado como el promedio de una acumulación, ese mismo ángulo obliga a que exista una rampa que llega al doble, y esa rampa, integrada,
es la que finalmente distingue lo que hay antes del horizonte de lo que hay después. El modelo propone, entonces, que el ángulo medido no es un valor terminal, sino el promedio de una acumulación angular que crece linealmente con la distancia, gobernada por una tasa constante. ¿Por qué un promedio? ¿Y por qué el doble de ese promedio como valor terminal? Porque la acumulación se comporta como una rampa que parte en cero, y el promedio de cualquier rampa lineal es, por simple geometría, el punto medio entre su inicio y su final. Si el promedio observado es el ángulo medido, el final de esa rampa tiene que ser, necesariamente, el doble. No es una coincidencia numérica, es una consecuencia obligada de que la acumulación sea lineal. Esa tasa constante se mide en metros inversos y describe cuánto cambia la orientación por cada metro recorrido. Al multiplicarla por la distancia se obtiene la orientación acumulada, en radianes. Al integrar esa orientación una segunda vez, aparece una separación espacial que crece con el cuadrado de la distancia, la que llamamos eje óptico. El nombre eje óptico es una etiqueta interna de este formalismo, y no debe confundirse con el eje óptico de la óptica geométrica convencional. Tasa, después ángulo acumulado, después altura acumulada. Ese es el núcleo de todo el sistema. La parábola no aparece porque se haya supuesto una ecuación cuadrática desde el principio. Aparece porque se está acumulando una acumulación. El horizonte aparece de forma natural, es el punto donde esa proyección acumulada iguala exactamente la altura del observador. Más allá de ese punto, que es nuestro horizonte, la misma estructura matemática, desplazada en el origen, genera el ocultamiento, sin necesidad de ninguna ley adicional. Aquí es donde la perspectiva clásica, lejos de quedar descartada, resulta imprescindible. Ninguna de las dos contribuciones por separado produce una hipérbola. La acumulación angular sola es una rampa lineal, sin asíntota. La perspectiva clásica sola es una simple curva decreciente que se apaga suavemente hacia cero, tampoco hiperbólica en el sentido estricto. Es precisamente la combinación de ambas, la contribución angular constante, el doble del ángulo medido, enfrentada a la perspectiva que decae con la distancia, lo que produce el comportamiento hiperbólico observado entre el horizonte y el eje óptico. La resta entre una parte fija y un término que decae como 1 sobre la distancia es, reordenada algebraicamente, la ecuación canónica exacta de una hipérbola, no una aproximación visual. Por eso la brecha de visibilidad crece rápido al principio y se aplana después. Es la forma matemática exacta que resulta de que estas dos contribuciones, la acumulación y la perspectiva, actúen juntas y en sentidos opuestos. Ninguna de las dos, por sí sola, basta para explicar lo que se observa. Y esa ventana de visibilidad hiperbólica, entonces, no es una tercera pieza añadida al final. Es lo que queda cuando esas dos ideas, la perspectiva clásica que decae y la acumulación angular que no cede, se enfrentan directamente. El horizonte visible es donde la perspectiva simple ubicaba el límite. El eje óptico es hasta donde llega la acumulación reconstruida. Y la brecha entre ambos, medida angularmente, es exactamente esa ventana. Se abre rápido cerca del observador y se estabiliza, sin cerrarse del todo, mientras más lejos se mire. Y hay algo más que conviene dejar claro, porque unifica todo lo anterior en una sola idea. El eje óptico y el ocultamiento no son dos mecanismos independientes que coincidan por casualidad en su forma. Son, literalmente, la misma función, evaluada dos veces, una desde el origen y otra desde el horizonte. El ocultamiento es exactamente el eje óptico, desplazado en esa distancia característica, sin ninguna aproximación de por medio. Y la brecha visible entre el horizonte y el eje óptico, la que se comporta como hipérbola, es simplemente la diferencia entre esas dos evaluaciones de la misma función, dividida entre la distancia recorrida. Dicho de otro modo, no hay tres fenómenos actuando a la vez. Hay uno solo, la acumulación espacial gobernada por una tasa constante. Todo lo demás, el ocultamiento y la brecha hiperbólica, emerge de comparar esa única acumulación consigo misma, vista desde dos puntos de partida distintos, uno desde el origen y otro desde el horizonte. De hecho, esta observación, que el horizonte, el ocultamiento y el eje óptico no son tres funciones distintas sino una misma función vista desde dos orígenes, es probablemente la pieza más sólida de toda esta estructura. Conviene notar, además, que estas dos curvas no son siempre parábolas, dependen de en qué dominio se las mire. En el dominio espacial son dos parábolas idénticas, desplazadas. Pero en el dominio de sus pendientes, esas mismas dos curvas dejan de parecer parábolas y se convierten en dos rectas paralelas, separadas siempre por la misma distancia vertical.
Es el mismo objeto, mirado desde dos niveles distintos, y por eso a veces conviene hablar de dos parábolas, y otras veces de una diferencia constante entre dos pendientes, sin que haya ninguna contradicción entre ambas descripciones. Dicho de forma resumida, este modelo contiene dos niveles distintos. En el nivel espacial, el eje óptico y el ocultamiento surgen como dos evaluaciones desplazadas de una misma acumulación. En el nivel angular, esas dos estructuras se traducen en una brecha de visibilidad que puede interpretarse como la superposición entre una contribución acumulativa constante y una contribución proyectiva de la perspectiva que decae con la distancia. El ocultamiento pertenece al nivel espacial. La brecha visible pertenece al nivel angular. Y la interacción entre ambas contribuciones, la acumulativa y la de la perspectiva, es lo que determina la ventana de visibilidad observable. ¿Es esto simplemente una sajita con otro nombre? Antes de responder eso, vale la pena notar algo que casi nunca se dice en voz alta. Toda la discusión pública sobre este tema, cuántos metros se ocultan, cuánto cae la curvatura, si hay que sumar o restar refracción, cuál es el radio efectivo, ocurre en el último eslabón de una cadena, discutiendo el resultado acumulado sin preguntarse jamás por la magnitud que lo produjo. Y esa magnitud, en cualquier geometría de horizonte que produzca una caída cuadrática con la distancia, es siempre la misma clase de objeto, una tasa angular, medida en metros inversos, que describe cuánto cambia una orientación por cada metro recorrido. Es la misma relación que existe entre la aceleración y la distancia recorrida. Nadie, al estudiar el movimiento de un objeto, diría que la distancia es la magnitud fundamental. La distancia es la acumulación doble de algo más simple, una tasa de cambio constante. La aceleración viene primero. La velocidad es su acumulación. La distancia es la acumulación de esa acumulación. Aquí ocurre exactamente lo mismo. La tasa viene primero, la orientación acumulada después, la separación espacial al final. Los metros ocultos, la sajita, la caída de curvatura, son todos el último eslabón, no el primero. Y casi toda la conversación pública se queda discutiendo ese último eslabón, sin preguntarse jamás qué tasa lo generó. Hay algo más que conviene decir con toda claridad, porque es simplemente un hecho instrumental, no una interpretación discutible. Nadie mide metros ocultos directamente. Un teodolito mide ángulos. Una cámara registra ángulos. El ojo percibe ángulos. Ningún instrumento entrega un radio, ni una sajita, ni una cantidad de metros escondidos detrás del horizonte, esas son siempre reconstrucciones posteriores, hechas a partir de un dato angular original. El dato observacional primario es, siempre, un ángulo. Toda interpretación espacial que viene después, ya sea con forma de sajita, de ocultamiento, o de cualquier otra cantidad en metros, depende por completo de cómo se decida traducir ese ángulo hacia una estructura espacial. Y esto conecta directo con algo que ya se explicó antes, sobre por qué la brecha de visibilidad se aplana en vez de seguir creciendo. La acumulación espacial deja, entre el eje óptico y el ocultamiento, una diferencia que crece de forma estrictamente lineal con la distancia. Pero ningún instrumento registra esa diferencia en metros. Registra ángulos. Y en el momento en que esa diferencia lineal se convierte en un ángulo, dividiéndola entre la distancia recorrida, aparece automáticamente un término que se debilita con esa misma distancia. Ese término es, precisamente, el origen de la asíntota. La hipérbola no nace en la resta entre las dos parábolas. Nace en el instante en que esa resta, todavía lineal, se traduce al único lenguaje en el que efectivamente se observa, el lenguaje angular. Y ahí aparece la pregunta que de verdad importa, la que casi nunca se formula. Si lo único que en realidad se observa es un ángulo, ¿cuál es la tasa angular mínima compatible con ese ángulo? Esta pregunta no presupone todavía nada sobre qué produce esa tasa, si es una propiedad del terreno, un efecto óptico, o una mezcla de ambos. Solo dice que, dado un ángulo medido, existe una tasa compatible con él y que desde esa tasa, y nada más, se puede reconstruir en cascada el horizonte, la parábola, el ocultamiento y la brecha hiperbólica. Ese es el punto de partida de este formalismo, y es un punto de partida más sólido que empezar por los metros ocultos, porque sitúa la discusión exactamente donde ocurre la observación real, en el dominio angular, no en la reconstrucción espacial que viene después. Conviene precisar algo antes de seguir, para que no quede como una concesión hecha a último momento. No se niega que la forma matemática coincida con una sajita, cuando la tasa de este modelo se iguala al inverso de un radio. Lo que se afirma es que el formalismo no necesita introducir ese radio de antemano para construir esa forma. El radio,
si alguien insiste en interpretarlo así, aparece al final, como consecuencia de la reconstrucción, no al principio, como hipótesis de partida. Alguien con formación en geodesia va a mirar la fórmula del eje óptico y reconocerla de inmediato. Es, cifra por cifra, la misma forma que la sajita de una esfera, la distancia al cuadrado dividida entre 2 veces el radio, con la tasa de este modelo jugando el papel del inverso de ese radio. Negar el parecido sería deshonesto. Pero el parecido en la forma no es lo que importa. Lo que importa es que hace falta saber de antemano para escribir esa fórmula, y ahí es donde las dos dejan de parecerse. Para escribir una sajita, hace falta postular primero una esfera. El radio no se deriva de nada, se asume, se importa desde afuera, como un dato dado por otra disciplina. La dirección lógica es superficie asumida, después curvatura, después sajita, después lo que finalmente se observa. Todo el peso del cálculo descansa sobre una geometría que ya estaba decidida antes de tomar una sola medición. Aquí la dirección es exactamente la inversa. No hay ninguna esfera postulada, ningún radio importado de otro lugar. Hay, únicamente, un ángulo medido. De ese ángulo, junto con la altura del observador, se reconstruye la tasa. De la tasa, la rampa. De la rampa acumulada, la parábola. La dirección lógica es observable, después tasa reconstruida, después acumulación angular, después parábola. El radio de curvatura, si alguien insiste en calcularlo como el inverso de esa tasa, no es un insumo del modelo. Es un subproducto que aparece al final, no una hipótesis que se necesitó al principio. Aquí está la prueba que separa limpiamente ambas lecturas y que cualquiera puede aplicar. Pregúntate qué necesitas saber para calcular la sajita a una distancia cualquiera, antes de haber medido nada. Necesitas el radio. Sin él, no hay fórmula. Ahora pregúntate qué necesitas para calcular el eje óptico a esa misma distancia. Necesitas exactamente los dos datos que ya tenías, el ángulo observado y la altura del observador. Nada más. Ese es el punto que ninguna coincidencia de forma puede imitar. Una construcción exige un parámetro externo que hay que conocer de antemano, la otra no exige ninguno. Una parábola, por sí sola, no dice nada sobre su origen. La misma ecuación describe la trayectoria de un proyectil, la energía de un resorte, la intensidad de un reflector parabólico, o la caída de una superficie curva. La forma cuadrática es común a todas ellas y no distingue nada. Lo que distingue una interpretación de otra nunca es la forma de la ecuación. Es la cadena de razonamiento que hizo falta recorrer para llegar hasta ella. Y esa distinción se vuelve innegociable en cuanto se pregunta qué pasa después. La sajita, por sí sola, no genera una segunda estructura desplazada cuya comparación produzca una ley hiperbólica. El eje óptico, en cambio, es la primera mitad de esa estructura. Existe una segunda parábola, idéntica en su forma, desplazada exactamente la distancia característica del horizonte. La diferencia entre ambas no se queda en una curiosidad algebraica, crece de forma lineal con la distancia, y al dividirla entre esa misma distancia deja de ser lineal y se convierte en una ley hiperbólica completamente distinta. Ninguna sajita, en ningún tratado de geodesia, genera esa arquitectura doble, parábola desplazada más conversión angular hiperbólica, sin importar cuánto se le parezca en su primer término. Por eso la discusión nunca debería ser si esto es o no una parábola. Parábolas hay en todas partes, y pelear esa batalla es pelear la que no se puede ganar. La pregunta que sí importa es qué dato la genera, qué hubo que asumir de antemano para escribirla, y qué estructura emerge cuando se la compara consigo misma, desplazada. Ahí, y solo ahí, está la diferencia real. No es una discusión sobre la forma cuadrática. Es una discusión sobre qué hizo falta saber antes de poder escribirla, y aquí la respuesta es, nada más que el ángulo que ya se había medido. ¿Cómo se recupera la tasa? Desarmar el ángulo en retrospectiva. Aquí está la pieza que hace operativo todo el modelo. El ángulo medido, por sí solo, no revela directamente la tasa que lo produjo, de la misma manera en que ver solo la velocidad promedio de un trayecto no revela, sin más información, si hubo tramos más rápidos o más lentos. Pero en este caso sí es posible recuperar esa tasa, porque se dispone de un segundo dato independiente, la altura del observador. Desarmar el ángulo significa, precisamente, usar esos dos datos juntos para reconstruir hacia atrás la tasa constante que, actuando a lo largo de toda la distancia, pudo haber producido tanto ese ángulo promedio como esa altura acumulada simultáneamente. La expresión que resulta de ese desarme es la tasa igual a 2 veces el ángulo al cuadrado, dividido entre la altura.
Cada parte de esa fórmula tiene una razón de ser, no es arbitraria. El ángulo aparece elevado al cuadrado porque esa misma cantidad debe explicar, a la vez, dos cosas distintas: la pendiente de la acumulación angular y la escala espacial en la que esa acumulación se manifiesta como altura, dos magnitudes que aparecen multiplicadas entre sí en la propia definición de la parábola. El factor de 2 aparece porque el ángulo medido es un promedio, y hay que devolverlo a su valor terminal antes de que la relación cuadre. Y la división entre la altura aparece porque ninguna tasa puede determinarse sin una referencia contra la cual calibrarse, y esa referencia es, precisamente, el otro dato disponible, la altura del observador. Cuando se junta todo eso, la tasa queda completamente determinada por los dos únicos datos que ya se tenían, el ángulo y la altura. Un ejemplo, paso a paso. Antes de continuar, conviene hacer tangible todo esto con números concretos. Los valores que siguen, un ángulo medido de 0.000575 radianes y una altura de observador de 5 metros, son un ejemplo cualquiera, elegido solo para recorrer la cascada de forma explícita. No hay nada especial en estas cifras. La misma secuencia, sin excepciones ni casos particulares, se sostiene para cualquier ángulo medido y cualquier altura que se quisiera sustituir aquí. Lo que se muestra no es una coincidencia numérica de este caso, sino la estructura misma del modelo, indiferente a qué observación concreta se le entregue. El primer paso es el horizonte, que no se mide, se deriva. La altura entre el ángulo da poco más de 8.695 metros. No hay una regla aparte para decidir dónde está el horizonte, es, simplemente, la distancia donde la altura del observador y el ángulo medido quedan en equilibrio exacto. El segundo paso es la tasa que gobierna todo el sistema, y sale del mismo par de datos, sin ninguna variable nueva, 2 veces el ángulo al cuadrado, dividido entre la altura. El tercer paso es el eje óptico, evaluado a una distancia cualquiera, digamos, poco más de 46.000 metros, resulta ser de casi 142 metros. Ninguna corrección de terreno, ninguna curvatura añadida, es la integral de la rampa angular evaluada en la distancia que se quiera observar. El cuarto paso es el ocultamiento a esa misma distancia, y aquí está el punto que suele generar más resistencia. No es una fórmula nueva, es exactamente el eje óptico evaluado más atrás, corrido en el eje de distancias por el valor del horizonte. En este ejemplo, algo más de 93 metros. El quinto paso es la resta entre ambos, que da la brecha espacial, sin aproximar nada, unos 48 metros. Y este valor coincide, cifra a cifra, con el doble del ángulo por la distancia, menos la altura. Dos caminos de cálculo distintos, mismo resultado exacto, porque son la misma identidad, no una coincidencia. El sexto paso divide esa brecha entre la distancia, y ahí nace la hipérbola, poco más de una milésima de radián. El término del doble del ángulo no cede. El término de la altura entre la distancia se debilita. La diferencia converge, sin tocar nunca ese límite. El séptimo y último paso muestra que el ocultamiento también tiene su versión angular, y que ambas piezas se recomponen sin resto. Sumando la brecha visible y el ocultamiento angular se recupera, de forma exacta, el eje óptico dividido entre la distancia. Nada se pierde, nada sobra. El eje óptico completo, visto angularmente, se reparte sin fisuras entre lo que sigue visible y lo que ya quedó oculto. 7 pasos. Ningún parámetro nuevo en ninguno de ellos. Todo sale de los mismos dos datos observados y de una única hipótesis estructural, que la tasa reconstruida sea constante. El contexto que lo sostiene. Aquí conviene ser directo sobre qué es cada pieza. El ángulo medido es el dato empírico, lo único que efectivamente se observa. La tasa constante no se mide de forma independiente, se adopta como la hipótesis más simple compatible con ese dato. Es una elección, no una medición. Pero es una elección poderosa. Basta esa única suposición para que el horizonte, la acumulación espacial y el ocultamiento queden completamente determinados entre sí, sin necesidad de introducir ninguna corrección adicional, ninguna curvatura extra, ninguna refracción añadida desde afuera. El sistema no comienza con una parábola, ni con una hipérbola. Comienza con una tasa de cambio angular. Todo lo demás, el ángulo acumulado, la altura acumulada, el horizonte, el ocultamiento, y la brecha hiperbólica que resulta de enfrentar esa acumulación contra la perspectiva clásica, es la consecuencia geométrica de esa única tasa actuando sobre la distancia. El interés de este formalismo no es haber descubierto un valor oculto en la naturaleza. Es mostrar que una sola observación angular, leída con el método correcto,
contiene información suficiente para reconstruir, de forma coherente, toda una familia de magnitudes asociadas. Con un único dato, el sistema entero queda determinado. Queda, eso sí, una pregunta abierta, y conviene decirlo con toda franqueza en vez de dejarla flotando. Todo lo anterior es una estructura matemática consistente, no una teoría física completa. La cadena lógica, del ángulo a la tasa, de la tasa a la rampa, de la rampa al eje óptico, al ocultamiento y a la brecha hiperbólica, se sostiene internamente sin fisuras. Pero sigue sin responderse qué mecanismo físico produce, en la realidad, esa tasa constante. Este formalismo no lo afirma ni lo necesita para ser consistente consigo mismo, y es mejor reconocerlo abiertamente que dejar que parezca una pregunta resuelta cuando no lo está.